saludo cordial para todas y para todos. Muchas gracias por la puntualidad, muchas gracias por la participación en el propio nivel, a todas y todos los estudiantes, a los invitados también, Sandra, Pamela. Bueno, les presento a Mauro Servino, que nació en Roma, es doctor en letras con especialización en antropología cultural por la Universidad de Roma, La Sapienza. Posteriormente realizó otro doctorado en antropología urbana por la Universidad de Rovira y Virgilio, de España. En Flaxo, Ecuador, se desempeñó como primer coordinador del programa de maestría en comunicación, coordinador de escolarización en juventud en América Latina, decano del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación. Bueno, ha tenido varias participaciones, de hecho nos conocimos en un congreso de México y de diversas universidades ha participado, Ecuador, Europa, sobre temas de juventud, cultura juvenil, violencia, así como medios de comunicación, cultura y política y comunicación comunitaria. Su último libro, como les había mencionado algunos, lo prologó Tony Negri. Ese fue el antepenúltimo, no fue el último. Se lo prologó Tony Negri. Sí, no le convenía prologar. Y hoy estará con nosotros con el tema de militarización y necropolítica del Estado presente de muerte en un futuro para adolescentes y jóvenes. Es un espacio para conversar con ustedes y aprovechar pues, a Mauro, su experiencia académica, su formación, para intercambiar algunas ideas, propiciar algunas redes. Profe Mauro, muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Esta es la primera vez aquí en la Universidad de Italia, en hablar mucho de la universidad. Es mi primera vez. No sé si se oye, por favor, un poco O pagar. si hay para el sí. Si no hablo así, no sé si así se oye, pero no. Bueno, les decía que estaba muy agradecido de estar aquí la primera vez en esta universidad. Otras veces he estado en Cali, pero en la Universidad San Buenaventura. Ahora mismo estamos teniendo ahí un congreso. ¿Ahora sí se me oye? Sí. Estamos está habiendo un congreso de educación en el cual participo. Bueno, yo me desempeño desde hace muchísimos años haciendo estudios de juventud, ¿no? Y empecé estudiando los jóvenes en relación a los modos de organizarse y de expresarse, lo que se llamaba hace unos 30, 40 años, más o menos, cuando empezamos a estudiar, se llamaban las culturas juveniles, ¿no? Como tales. Estudiábamos las formas con las que los jóvenes se organizan en colectivos y realizan una serie de actividades, ¿no? De presencia y de construcción de subjetividad, ¿no? En esos estudios, hace aproximadamente unos 20 años, 18, 20 años, me encontré, como más, ¿no? Antes de que empezara el nuevo siglo, me encontré con este fenómeno que también está presente aquí en Colombia, que es el fenómeno de las pandillas juveniles, ¿no? Denominadas así porque son organizaciones que, entre otras actividades, asimismo, digamos, de orden cultural, esparcimiento, de ocio, de reproducción de la vida a través de actividades culturales, además de estas actividades, se dedicaban, ¿no?, a algún tipo de delito, ¿no? Algún tipo de delito, y era por eso que entonces, pues, fueron definidas como pandillas juveniles, que siempre tuvo, este sustantivo pandillas, siempre tuvo una connotación negativa. Es decir, pequeñas bandas, ¿no?, organizadas que cometen ilícitos, cometen crímenes, cometen delitos. Entonces, en esa época empezamos a estudiar, nos encontramos con que las organizaciones más importantes que estaban presentes en Ecuador, el país de donde vengo, eran organizaciones que no eran locales, sino
lo que su origen se remitía a los Estados Unidos en un caso y a Puerto Rico en el otro caso, ¿no? En el primer caso se hablaba, había la presencia de lo que se llamaban, y todavía se llaman, pero ahora con una caracterización muy distinta, los Latin Kings, ¿no? Es decir, una organización que había nacido en los años 40 del siglo XX, el siglo anterior, había nacido en los años 40 en Chicago, una organización formada por migrantes, sobre todo de Puerto Rico, de México y de Cuba, pues un polo industrial importante Chicago en esa época, en los años 40, ahora ya no lo es. Entonces, migrantes que se habían encontrado y habían reconstruido una comunidad de latinos, ¿no? en esta ciudad norteamericana. Luego de esta experiencia, el mayor desarrollo que tuvo la organización Latin Kings fue en los años 60, siglo pasado, en Nueva York. Nueva York es como que se consolida la organización y es ahí donde se constituye como la nación, ¿no? Ya se empieza a hablar de una nación, la nación de los reyes, en el primer momento de reyes latinos, y luego en un segundo momento, ya en los años 70, inicio de los 80, la nación de los reyes y reinas latinos de, bueno, en este caso, de Estados Unidos, ¿no? No voy a alargarme demasiado sobre esto, pero la idea ya en los Estados Unidos era que esta organización se había constituido como para tratar de que la comunidad latina pudiera tener alguna forma de resistencia o alguna forma de organización que le permitiera sortear las dificultades y los problemas que se encontraban viviendo la comunidad latina, sobre todo de estas tres nacionalidades, cubanos, boricuas, o sea, de Puerto Rico, y mexicanos, se encontraban a vivir en un país hostil, un país que evidentemente no respetaba los derechos de los migrantes, en este caso de los latinos, y por tanto la necesidad que tuvieron estos migrantes y de ahí viene la idea de la nación, ¿no? La conciencia de tener que construir una nación propia al interior de otra. Este es un concepto muy interesante. Una nación al interior de otra, una nación propia, de casi diríamos una nación paralela a la nación que nos contenía, que nos albergaba en esa época. Esta organización es muy interesante porque ha tenido un desarrollo desde el punto de vista de capacidad de organización, ¿no? Capacidad de asociatividad, capacidad de poder construir toda una literatura propia, hasta el punto que ahí existe lo que se llama la Biblia, ¿no? La Biblia latina, es decir, un conjunto de documentos, de textos escritos que han dado sustento a la acción, ¿no? Y el modo de proyectarse de esta organización llamada la Nación de los Latin Kings. Bueno, y con estas condiciones, algún hijo de algunos ecuatorianos que se fueron, también como migrante, a Nueva York, se encontraron con estas realidades y en un determinado momento, a partir de hacia finales de los 80 e inicio de los 90 del siglo pasado, algunos jóvenes ecuatorianos, hijos de migrantes en Estados Unidos, regresan a Quito y Guayaquil, que son las dos grandes ciudades, y fundan ahí a su vez una organización llamada Latin Kings, con las características que se traían, ¿no? de lo que era la experiencia en Estados Unidos.
nosotros empezamos a trabajar con ellos en el Ecuador y sobre todo en España y en Italia, porque, y este es un fenómeno interesante, porque digamos es una nación que yo defino como nación. Es que no entiendo bien cuando dices, ¿es Latin Kings? ¿Latin Kings? No, Latin Kings, o sea, Kings, reyes perdón, latinos. perdón. Kings, Kings, ya, no sé, perdón, mi ya. inglés debe ser fatal, ¿no? Pero es eso, Estoy contigo. reyes latinos sería pero el nombre es en inglés, ¿no? Porque Sí, sí. se fundan en Estados Unidos. Latin Kings y Latin Queens, o sea, reinas latinas, ¿no? Bueno, entonces, esa organización, digo, una vez establecida en Ecuador, otra vez se pone en movimiento y vuelve a salir hacia otro país, en este caso siempre ligado a fenómenos migratorios, ¿no? Vuelve a salir para Europa, ¿no? A finales de los años 90, inicios de los 2000, en el Ecuador se da un fenómeno que nosotros definimos como una estampida migratoria. Salieron a Europa, ¿no? A partir del año 2000, 2001, salieron de ecuatorianos más de 1 millón de personas, ¿no? Y se fueron para, sobre todo, España e Italia. Sí. Profe, aquí en Colombia también sucedió lo mismo. Y algo similar. Para España, Sí. final de los 90 y inicio del siglo Pero 1 millón de gente. No sé si 1 millón, pero sí en estampida, digámoslo así. O sea, una avalancha de personas que se fueron para allá. Bueno, entre algunas de estas personas había también miembros de esta organización llamada Latin. La otra organización, en cambio, viene de Puerto Rico, bueno, que de alguna manera también es como un estado asociado, se llama, ¿no? Con Estados Unidos. La otra organización se llama La Ñeta, que es una organización juvenil nacida adentro de las cárceles, las 24 cárceles que hay en San Juan de Puerto Rico. Y ahí La Ñeta es una organización de defensa, ¿no? Y de organización de los presos, ¿no? Precisamente por haber nacido en este espacio de la cárcel. Bueno, estas dos organizaciones se fundan, llegan a Ecuador, se fundan ahí sus capítulos respectivos, sus organizaciones de tipo ecuatoriano, y vuelven a migrar, como digo, ya esta vez no para Estados Unidos, sino para Europa, España sobre todo, e Italia. Más de 1 millón de personas, obviamente muchísima gente, y entre esta gente están algunos jóvenes que se van para allá, en un primer momento. En un segundo momento son jóvenes que se reúnen, por reagrupación familiar se encuentran, algunos años después, se rejuntan, diríamos, se reagrupan con las mamás, con los padres que fueron para allá de migración. Entonces, ¿por qué les cuento un poco toda esta dinámica? Porque se trata de una organización que en todos sus momentos históricos, desde los 40 en Chicago, todos estos pasajes que hemos visto, se lleva consigo, ¿no?, una idea muy importante de nación. O sea, como una idea de tener, ¿no?, como diría Anderson, ¿no?, ¿cómo nos imaginamos una nación que nos permita tener el pegamento, que nos permita tener el vínculo, ¿no?, y que nos permita entonces encontrar ahí una situación que puede ser satisfactoria para los miembros que ahí la contienen, ¿no? A tal punto que yo digo que se trata como de una especie de nación portátil, ¿no? Una nación que viaja, una nación que se mueve y una nación que vuelve a surgir, vuelve a aparecer y vuelve a presentarse como tal cada vez que es necesario. ¿Y qué es este cada vez que es necesario? Cada vez que en los lugares donde se encuentra actuar, la nación o el Estado o la sociedad que recibe estos jóvenes no es un espacio idóneo o se presenta o se vuelve a presentar como un espacio hostil, un espacio de no integración, ¿no es cierto?, de estos jóvenes que se encuentran ahí a vivir, ¿no?
En el caso, por ejemplo, ecuatoriano, en España, es muy notorio como estos jóvenes que salían de Ecuador y los domingos, los sábados, etcétera, ocupaban los parques, ¿no? Porque es muy típico del país donde ocupar los parques de los domingos y ahí hacer actividades de esparcimiento, ¿no? De entretenimiento, de juegos, de deporte, etcétera, etcétera. Y esas actividades no eran bien vistas, ¿no? Por parte de los autóctonos, por parte de los españoles. Entonces ahí empieza diríamos una narración en contra de estos jóvenes, en contra del modo de vestirse, ¿no? Del atuendo. Anchotes son los primeros momentos, digamos, rap. Entonces, esa estética también empieza a chocar con los españoles, los colores, los emblemas que llevan, ¿no? Empiezan a chocar, ¿no? Y ahí, entonces, los ecuatorianos vuelven a fundar otra vez la nación de los Matiquis, así como la asociación, no es nación, la asociación de la lengua. Muy bien. Con estos grupos nosotros trabajamos a partir del año 2003. Trabajamos para hacer qué? Para hacer posible, porque en el Ecuador, hay que decir que en el Ecuador estas organizaciones eran consideradas como semiclandestinas, ¿no? Eran consideradas, ¿se acuerdan lo que había dicho, no? Entre otras actividades de recreación, de esparcimiento, de ocio, en fin, también tenían actividades delictivas, ¿no? Y por tanto eran ubicadas como organizaciones delictivas. A partir de eso se hizo un trabajo en Ecuador y también en España, porque había una gran célula en España también. Se hizo un trabajo que permitiera, ¿qué cosa? Permitiera no destruir la organización, no cambiarle de razón de ser, sino que adentro mismo del modo de ser de esta organización, de estas organizaciones, intentar que las organizaciones, digamos, mutaran hacia organizaciones respetables, ¿no? Organizaciones que no debían ser consideradas como estigmatizadas o organizaciones exclusivamente de tipo de... Se hizo todo un trabajo, ¿no? En esos años, los primeros años 2000 hasta 2008, 2009, y entre varias cosas que se hicieron fueron la iniciativa de dotar a estas organizaciones de personería jurídica. Con los jóvenes nos pusimos de acuerdo y nos pidieron, ¿no? A nosotros, a mí, como investigador, nos pidieron que pudieran ser reconocidos por el Estado ecuatoriano y también por el Estado español como asociaciones culturales de jóvenes. Y eso se hizo a través de la obtención de la personalidad jurídica gracias a un momento político en Ecuador en los años desde el 2007 en adelante, cuando hubo un gobierno, ¿no? Un gobierno que, más allá de lo que uno puede pensar, pero un gobierno que permitió la posibilidad de que se pudiera entregar esta personalidad jurídica. Esto es un pasaje muy importante porque, como ustedes saben, en nuestros países los estados no tienen una continuidad, ¿no? La institucionalidad estatal no tiene una continuidad. ¿Por qué? Porque cada vez el Estado será según podríamos decir, la visión, la orientación política e ideológica que tienen los gobiernos. ¿Sí? Entonces, y esto en el trabajo con jóvenes, los gobiernos que son de derecha, hay que decirlo así abiertamente, los gobiernos que son de derecha no son gobiernos que trabajan de un modo que no sea el represivo,
¿no? Vean ustedes, por ejemplo, lo que ha hecho, que lo que está haciendo, lo que seguirá haciendo Bukele en El Salvador, ¿no? Bueno, todo el mundo lo aplaude, porque dice que ha eliminado las maras, las pandillas, etcétera. En realidad no hay tal cosa, sino que lo que ha hecho es encarcelar la mayor parte de la gente y con los líderes haber negociado. Esto no lo digo yo, lo dice el Faro, que es un medio que tuvo que salir de El Salvador porque amenazado por el gobierno de Bukele, y las investigaciones que se han realizado demostrarían exactamente eso. Pero no les cuento nada extraño a ustedes, ¿no? Y si quieren podemos hablar de eso, pero digamos, aquí en Colombia, sobre todo hay un caso particularmente emblemático, el caso de Medellín. Y bueno, ahí, ahora por ejemplo en mi país, ahí en el Ecuador, se dice que el caso de Medellín o el caso de Guadalajara en México son casos emblemáticos, ¿no? Pero claro, nadie dice por qué. O sea, ¿qué ha sucedido? ¿Qué pasó? Nadie se hace esta pregunta. Yo no sé si ustedes la han hecho, si están interesados en hacerse esta pregunta, pero de todas maneras, lo que quiero decir es que un gobierno con cierta orientación de derecha, es un gobierno que o reprime brutalmente, o negocia para evitar que la acción de estas organizaciones siga su curso, ¿no? Bien, entonces, en ese momento, el gobierno que teníamos en el Ecuador era un gobierno, diríamos, de centro-izquierda, ¿no? Más o menos progresista, y ese gobierno entendió el mensaje, entendió la investigación que nosotros habíamos realizado con estas organizaciones jurídicas. Y eso permitió, como digo, obtener la personería jurídica, haciendo que aquello que era una organización semiclandestina terminara por ser una organización reconocida por el Estado y dotada de personería jurídica y por tanto con la capacidad de poder actuar y de poder interactuar con el Estado y con el resto de la sociedad. O sea, un procedimiento con el cual se lograba hacer que una organización que había tenido, entre otras cosas, la observación de ser una organización delictiva, pudiera entrar de lleno, ¿no? digamos, a una cierta relativa normalidad, ¿no? La normalidad del país. Ciertamente las cosas no se dan así de modo tan sencillo, ¿no? Había que desmovilizar, por ejemplo, la buena parte de estas organizaciones. Había, pues, armas que circulaban de las antiguas actividades, y las cosas no es que pueden cambiar de un día para otro, ¿no? Pero nos realizamos una serie de trabajos de formación también, ¿no? De formación que apuntaran a construir una nueva subjetividad juvenil frente a los problemas que la juventud ecuatoriana, al menos en el caso de con los que trabajábamos nosotros, tenía, ¿no? ¿Cuáles son estos problemas? Los problemas de los barrios, los problemas de las periferias, los problemas de difícil relación con los adultos, los problemas de vivir en espacios que yo señalaba que eran espacios poco aptos para la vida, o sea, espacios donde no había una dotación de referentes por parte del Estado como para permitir que los jóvenes tuvieran sus momentos de esparcimiento, su momento de reproducción de la vida. En estos espacios es donde nacen este tipo de organizaciones que en esa época son organizaciones que por lo tanto construyen, en ese momento, antes de la personalidad jurídica obtenida, construyen un orden simbólico para el mundo. La nación portátil, la nación que se constituye dentro de otra nación, marca una dimensión que nosotros llamamos la construcción de un orden, el Estado es un orden, la sociedad tiene un orden simbólico, porque también está hecho de reglas, está hecho de acuerdos, está hecho de reputaciones, en fin, como cualquier orden social, paralelo. ¿Paralelo por qué? Paralelo porque estaba dentro de otro Estado, de otro orden, que era constituido por el Estado ecuatoriano.
los años hasta el año 2008, 2009, 2010 aproximadamente. Y ahí empieza otro proceso que es la necesidad que nosotros habíamos identificado de elaborar, de dar herramientas para elaborar una política pública de juventud. Y el Estado ecuatoriano, todavía manejado por el mismo gobierno, no nos abrió las puertas en ese momento. Más bien se cerraron por las razones que sean. Y a partir de ese momento, evidentemente no solo por eso, pero nosotros este hecho registramos, es que hemos visto cómo el Estado ecuatoriano, que después fue gobernado por otro tipo de gobiernos, de otra orientación, más de centro-derecha, o de derecha abiertamente, como el que tenemos ahora, bueno, el anterior también, un gobierno del banquero, ¿no? De derecha, pura derecha, diríamos. Bueno, ese Estado ecuatoriano empezó a transformar su mirada hacia la juventud, pero no solamente hacia la juventud, sino hacia un fenómeno que, iniciado a partir del 2000, probablemente eso podría ser una fecha importante, ha marcado y sigue marcando digamos, el presente que vivimos en los países. ¿A qué me refiero? Me refiero que en el año 2000 el Ecuador se dolarizó, es decir, el Ecuador se convirtió en un país que asumió el dólar como su propia moneda. Y este es un hecho importante de tener en cuenta, ¿no? Cuando voy a mirar. Eso fue en el 2000 y para adelante, y todavía estamos, después de 25 años, estamos con este tipo de moneda. Pero al mismo tiempo, junto con este hecho, que lo tendremos por el momento en suspenso, lo que pasó fue que, como digo, el Estado empezó a tener una mirada distinta y empezó a dejarse plasmar, dejarse permear por el incremento de una postura militar y policial a su interior, ¿no? Hemos visto cómo eso que llamo la militarización del Estado se da porque el Estado empieza a disminuir sus capacidades de elaboración de políticas sociales, empiezan a, digamos, generarse y producirse importantes sectores residuales en nuestras sociedades. Algunos autores lo llaman excedentes, ¿no? ¿Quiénes son los excedentes de nuestra sociedad, ¿no? Uno va a ver, son obreros, cuando todavía se existen los obreros, pero en buena medida son jóvenes. Los jóvenes, los niños, los adolescentes, se empiezan a considerar como sectores excedentes de la sociedad, ¿no? Es decir, una población que no se sabe bien cómo considerarla, cómo ubicarla, ¿no? Porque es el producto de políticas de discriminación, políticas de acumulación que hace que los jóvenes, los niños, sean las primeras víctimas y sean consideradas población excedente. Frente a eso, ¿qué se puede hacer frente a eso? Se puede o establecer políticas de compensación, políticas que permitan reinsertar o tratar de permitir que haya una nueva orientación, un nuevo camino para estas poblaciones. Y hablo sobre todo de los sectores populares, evidentemente, sectores populares, sectores más empobrecidos de las grandes ciudades, o, que es lo que sucede, o la represión, o la militarización del espacio, la policialización del espacio público, del espacio social. Y eso es lo que ha pasado y que está pasando y ha pasado en el Ecuador. Entonces, la militarización del Estado es lo que podemos decir la respuesta, la reacción de un Estado
que a través de sus propias políticas ha producido esto que podríamos llamar una población excelente, ¿no? Ha producido jóvenes que no tienen una ubicación en el contexto social, no tienen posibilidad de poder trabajar. Tenemos muchos problemas para que puedan, hay muchos problemas para que puedan estar en los colegios, en las escuelas, hay muchas deserciones o abandonos, bueno, como se le pueda llamar el sistema educativo ecuatoriano. Entonces, la respuesta del Estado es la militarización o el intervento de las fuerzas policiales. Pero la militarización también se da en otros sentidos. Este quizás es el más complicado de todos. Porque a partir del año 2000, como hemos visto, ¿no? El dólar, ¿qué sucede en el país nuestro? En el país nuestro sucede que es un país chiquitito que está en medio de dos grandes países. Uno es el vuestro. El otro es otro grande país que es Perú. Y estos dos países envían un polvito blanco, ¿no? Envían un polvito blanco en grandísimas cantidades, y de los puertos ecuatorianos, que son 7 puertos muy bien ubicados, muy bien, digamos, geográficamente bien puestos, ubican ahí la posibilidad de que esa sustancia, ¿no?, llegue al Ecuador y salga de estos puertos para irse hacia Europa o hacia Estados Unidos, fundamentalmente, ¿no? Estos dos grandes destinos. Se calcula que el más del 60% de la cocaína, ¿sí?, que se produce en esta parte del mundo es enviada por los puertos ecuatorianos a destino de Europa y de Estados Unidos. Ustedes se pueden dar cuenta de qué significa eso en términos económicos, de economía, digamos, criminal y legal. ¿Pueden dar cuenta, a grosso modo, qué significa eso? No, nadie. Nadie se da cuenta de qué significa. ¿Eh? ¿Cómo? Bueno, estamos hablando de una cantidad de dólares descomunal. Probablemente, no sé, se calcula, por ejemplo, que en cuanto al sistema financiero ecuatoriano, se calcula, según datos que son probablemente de su registro, se calcula que estamos hablando de 5.000 millones de dólares que entran, bueno, no sabemos bien cómo entran, pero están en el sistema financiero ecuatoriano, es decir, lavado de activos, ¿no? 5.000 millones de dólares en lavado de activos. Y bueno, vayamos a pensar, bueno, en todo caso, lo que quiero decirles es que el negocio del tráfico de drogas es un negocio tan grande, tan importante, que a mi modo de entender ha metido ya las manos en todo lado, ¿no? Ha estado plasmándose y permeando todos los espacios de la sociedad. Aquellas que hace 20 años eran pandillas juveniles, las nietas, hoy no existen más. Hoy ya no existen. No existen más estas organizaciones que se inventaban, imaginaban un orden simbólico paralelo, como hemos dicho. O sea, se inventaban un modo de existencia que permitiera sobrevivir, resistir, reproducirse socialmente en un espacio hostil, un espacio que no los consideraba, ¿no?, que los discriminaba, los estigmatizaba. Hoy estas organizaciones ya no existen. Lo que existen son grupos de delincuencia organizada, grupos ligados profundamente al narcotráfico. Entonces, ¿por qué hablamos de necropolítica? Tomamos el término de Achille Mbembe, ¿no?, este intelectual africano, que en la línea evidentemente de Michel Foucault, que fue
estamos frente a un Estado que ejerce una necropolítica en la medida en que en nuestro país, en este momento, por el Estado que tenemos, por el tipo de Estado que tenemos, se decide, ¿no?, para los jóvenes cómo tienen que vivir, cómo, que sería la biopolítica, cómo vivir, porque, digamos, hasta el cuerpo, hasta la propia, digamos, la propia subjetividad está atravesada por la política, diríamos, dominante, pero en este caso, no tanto, no solo cómo vivir, sino sobre todo cómo morir. ¿Y quién tiene que morir? ¿Quién tiene que morir? Bien, en los primeros datos, en los primeros 6 meses del año, de este año, ha muerto entre adolescentes, niños y jóvenes, han muerto más de 300 personas, 300 en confrontaciones, en enfrentamientos de bandas organizadas. Tenemos como elemento así, como emblemático de esta necropolítica, tenemos el hecho de que los adolescentes no tienen ya lo que podríamos decir un sentido de vida. O sea, ¿para qué vivir? ¿Por qué vivir? ¿Qué es la vida finalmente, no? Sino que lo que tienen más incorporado es un sentido de muerte. 300 muertos, adolescentes, 1.400 adolescentes encarcelados. Todos estos son de sectores periféricos, digamos, sectores poco pudientes. Evidentemente, los hijos de la burguesía difícilmente forman parte, terminan de gatilleros, ¿no? Y entonces lo que tenemos es precisamente una situación en la cual el Estado ecuatoriano es absolutamente cómplice de la situación que vivimos. Es un Estado incapaz, pero no solo incapaz, sino cómplice del mayor negocio que tenemos en este momento en el Ecuador, que es el negocio del narcotráfico. Entonces, algunos hablan incluso de narcoestado, ¿no? Yo no sé si llega tanto, pero lo que sí sé es que es un Estado que o es incapaz o también es un Estado connivente, un Estado cómplice, un Estado que permite que las fuerzas militares, a las fuerzas policiales, no todas, pero una buena parte de ellos al menos, estén involucrados, como no puede ser de otra manera, en el negocio de la venta de cocaína, que es el gran negocio que tenemos en este momento. Y aquí voy terminando un poco para que ustedes puedan hacer preguntas. Pero aquí viene una cosa que es muy importante. Cuando en el año 2004, 2005 empezamos el trabajo que he señalado y que duró de 2005 hasta 2010, más o menos, como he podido narrar brevemente, como antropólogo que soy, podíamos hacer trabajo de campo. Es decir, podíamos hacer actividades etnográficas, podíamos ser etnógrafos durante todos estos años con estos miembros, tanto de los Latin Clubs como de la UNICEF. Hoy, ya desde hace tiempo, ese trabajo de campo se hacía en los lugares donde se asentaban estas organizaciones, ¿no? Los lugares, los propios barrios, los propios lugares donde ellos vivían y tenían sus acciones. Hoy en día, el trabajo en el territorio, el trabajo de un profesional, no sé si profesional, pero digamos de un antropólogo, hoy en día es imposible. Es imposible, pero no es imposible. Bueno, de hecho, hemos intentado hacer algunas cosas y tuvimos que retirarnos,
por las amenazas recibidas. Pero no es que es imposible solamente porque los territorios ya pues marginales, periféricos, están controlados, ¿no? El narcotráfico opera un control social, ¿no es cierto?, de estos territorios, sabe cómo se mueve cada morador, cada vecino, sabe qué es lo que hace, cuánta gente, cuántos estudian, cuántos están trabajando, cuántos por aquí, tienen todo mapeado, ¿no?, los territorios. No solamente por eso, sino que la imposibilidad se debe a que hoy, a diferencia, al menos en términos muy grandes, muy generales, de hace 15 años, 18 años atrás, hoy no sabemos cuáles son los referentes que nos pueden dar garantía de que podamos entrar en estos territorios y poder realizar nuestros trabajos etnográficos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que no es posible en estas condiciones? Porque además no es tanto el miembro de la organización criminal, sino los propios policías y militares que pueden estar involucrados. Y con ellos ya la cuestión es muy diferente. Porque, digamos, tienen la legitimidad de usar la ley de su lado para poder hacer acciones criminales, pero con la legitimidad que le da todavía una especie de Estado que existe, al menos en el papel. ¿Qué significa que no se puede hacer investigación de campo? Esa es una pregunta para aquellos que han hecho, bueno, no sé si aquí hay alguien que ha hecho ese tipo de trabajo. O sea, que los investigadores no puedan tener relación directa con las personas con las cuales entran en interlocución para producir algún tipo de comprensión sobre determinados fenómenos, como en este caso el fenómeno de las organizaciones juveniles en la calle. ¿Qué significa eso? De modo de entender, significa que tenemos de aquí, no sé hasta cuándo, dado la posibilidad de comprender. Tendremos datos puros de observatorios que producirá estos datos sobre la base, no sabemos bien de qué. Posiblemente la CIA tendrá datos de cuántas personas están enroladas en una u otra organización, lo que sea. Pero si no hay investigación de campo con los directos interesados, con los jóvenes y adolescentes de los sectores populares de nuestras grandes ciudades, no hay posibilidad de salir de esta situación. Porque primará, de aquí en adelante, primará el hecho de que, a medida en que va reduciéndose la legitimidad, o incluso, digamos, ¿cómo decirlo?, la estética y lo atractivo de la cultura de la legalidad, ¿no? En nuestros países, no sé qué pasa en Colombia, pero la legalidad ya no atrae. Es una cosa que, o sea, ¿quiénes son los que representan la legalidad? ¿Hay ejemplos emblemáticos de legalidad? No, en mi país ya no hay, ¿no? Políticos, policías, militares, banqueros, empresarios, todos amasan fortunas, amasan dinero. A medida que esto va bajando, va subiendo la cultura de la ilegalidad, la cultura narco, en fin. ¿Cómo se sale de eso? Complicadísimo. Pero aún más complicado si pensamos que no tenemos la herramienta de la investigación, que es una herramienta que nos permita. La investigación, pienso yo, la investigación de campo, es una herramienta que permite, por eso que citaba lo que hemos hecho años atrás, y funcionó. De hecho, en los años desde 2006, 2008, perdón, a 2009, bajaron considerablemente las muertes en nuestro país, por el trabajo que hemos hecho. Ya no se mataban entre ellos los miembros de estas organizaciones, la enmienda y los datos. Ya no había tanto conflicto entre ellos, ¿no? Logramos, como uso un término diccionario, logramos sublimar
estas organizaciones en su capacidad o en su potencial de conflicto para que distribuyeran su acción hacia otros derroteros, ¿no? Menos violentos o no violentos. Entonces, ¿cómo salimos de eso sin una investigación que es la única que puede agilizar o que pueda hacer circular nuevos sentidos que permitan evitar esta primacía del sentido de muerte sobre el sentido de la vida, ¿no? Que estamos viendo en Ecuador? Adolescentes, niños en algunos casos, hasta 10, 11, 12, 13 años, gatilleros, que en el Ecuador en muchas familias han asumido eso de ser gatillero, se han asumido como un nuevo trabajo, como un trabajo como cualquiera. Entonces, ¿cómo podemos reorientar, ¿cierto?, esos grandes números de juventud, de jóvenes que tenemos en nuestras ciudades, para que su vida no sea este momento, este instante de ser el que mata o que es matado? O sea, es un juego así, una especie de ruleta en donde o se mata o se es matado. No hay más alternativas, no hay más posibilidades, por lo pronto. Yo pienso, y no creo exagerar, me gustaría poder decir que exagero, pero pienso que salirnos de esta situación va a ser muy complicado, y por eso hablo de que los jóvenes en el Ecuador, de los sectores culturales, de los sectores periféricos, no tienen un presente de muerte y no tienen futuro. No tienen futuro. Y con la investigación reducida a lo imposible, creo que va a ser muy difícil poder salir. ¿Cómo salimos de ese grandísimo, digamos, este grandísimo negocio que es el tráfico de sustancia, y cómo hacemos que las fuerzas policiales y militares vuelvan a ser las fuerzas legítimas en un país donde esté vigente el Estado de Derecho y no un Estado metropolitano, que es lo que estamos viviendo acá? Bueno, yo me quedo aquí para ver si podemos hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna discusión. Si queremos hablamos de Medellín también. Encantado de hacerlo sin... Bueno, Andrés, ahí vamos. Era básicamente como rememorar algo que nos comentabas ahora. Más adelante nos iba a decir por qué fue importante desde tu perspectiva que se polarizara la economía en Ecuador. Bueno, la dolarización se debió a una mal conducción del Estado. El Estado fue perdiendo, o sea, el sucre, que era la moneda anteriormente, fue perdiendo capacidad adquisitiva. Hubo una inflación, una hiperinflación. Entonces, algún político en ese momento, en Perú, se llamaba Daniel Mauad, se le ocurrió que dolarizar, retirar todos los sucres e introducir dólares, había permitido encontrar un camino de estabilidad, ¿no? Porque el sucre ya estaba, cada día, digamos, amanecíamos con un sucre devaluado, ¿no? La hiperinflación, como lo mismo que experimenta cada rato, experimenta Argentina, ¿no es cierto? Y la solución que se encontró en ese momento fue la dolarización, ¿no? Es decir, asumir el dólar norteamericano como moneda de cambio. Pero eso significó que el dólar, evidentemente, es una moneda fuerte. Una moneda fuerte, y yo creo que eso de alguna manera abonó al negocio del narcotráfico, porque permitió que el negocio se hiciera en dólares y no en una moneda que, evaluándose, o sea, hay mayor capacidad y posibilidad de acumulación, ¿no? de dinero en moneda fuerte. Y de lavar. Y de lavar, evidentemente, claro. Vendes la droga en Estados Unidos o en Europa, traes los dólares y los metes a la economía ecuatoriana sin hacerte ningún problema. O sea, el volumen de dinero del narcotráfico que hay en Ecuador es fundamental.
La narración periodística, por ejemplo, dice, ahora último he leído que el Ecuador es el primero o el segundo país donde se incauta más cantidad de droga. Entonces, eso para ellos es una buena noticia. No, es una pésima noticia, porque mientras más se incauta, quiere decir que más hay. Entonces, incautamos 100 toneladas de droga, quiere decir que tenemos, quién sabe cuántas toneladas. Cada vez que se incauta más, que además, bueno, otra cosa, se incauta y hasta ahora no tenemos ningún reporte, ninguna información de dónde va a parar ese droga. Se supone que se tendría que incinerar, se debería quemar, pero no sabemos, ¿no? Entonces, no sale la noticia diciendo, hoy se han quemado, qué sé yo, 200 kilos de cocaína en ese lugar, ¿no? Dice que por reserva o etcétera, no sabemos, ¿no? Yo pienso que se incauta y vuelve a aparecer por acá, ¿no? Un juego de magia. Nicolás y Santiago. Y John, y Sebas, y bueno, yo tenía, ahorita cuando hablabas del tema de lo de Medellín, creo que va a un punto, digamos, de abandono del Estado, ¿sí? Donde, digamos, los chicos de Medellín, de los barrios poco favorecidos, entran al punto donde el Estado no les provee, digamos, algún beneficio, no les provee un empleo, una educación estable, y donde aparece un narco vestido de héroe para ellos, que les provee, digamos, esa seguridad de un empleo, que no sea o no sea digno, por así decirlo, que sea algo, por así decirlo, no diría respetable, pero en esa cultura, como tú nombras, de narcoestado, para ellos la verdad es valioso, ¿sí? Decir que está trabajando con una persona en ese tema de narcotráfico. Entonces, creo que con lo que va mi pregunta como tal es, ¿cómo se haría, digamos, para que se vuelva, digamos, atractiva, digamos, la oferta que hay o que provee el país? ¿Sí? Porque normalmente las personas que se incluyen a temas armados, y te lo puedo decir de primera mano porque vengo de un barrio bajo, ¿sí? Y de donde yo empecé a estudiar, somos por ahí 2 que estamos estudiando en alguna universidad, y la mayoría ya los he visto de primera mano en panfletos buscándolos, digamos, por muerte. Entonces yo me pregunto es, de pronto, ¿qué hice yo diferente que ellos? Porque ellos están en un papel, están buscando cómo matarlos y muchos ya están muertos y ya hay varios entierros de ellos. ¿Cómo se cambia eso y cómo, digamos, se favorece eso? Porque pues uno ve la oferta, yo estoy acá en la universidad, porque ellos no. Esa es una excelente pregunta. Y es la misma pregunta que siempre nos hicimos desde que empezamos a estudiar este fenómeno del panteísmo. No hay una respuesta única, ¿no? No hay una respuesta. Hemos hecho nosotros trabajos en determinados lugares donde uno encontraba 20, 30 personas, 20, 30 jóvenes formando parte de estas organizaciones. Y había uno o dos que estaban muy cercanas, como el caso de tuyos que estás señalando, o sea, eran vecinos, amigos, pero que no entraba a formar parte. Ahí lo que yo puedo decir es que más allá de la cuestión estructural, ¿no? La estructura, barrio, cómo se configura el barrio, cómo es la dinámica, me parece a mí que lo que más cuenta para dar una respuesta, la mínima respuesta, no un discurso, no un libro, es tener en cuenta cuáles han sido los recorridos, ¿no? Biográficos de cada uno de estos una cosa que nosotros veíamos entre aquellos que no terminaban por formar parte de estas organizaciones, por parte de exponencia, debería mucho haber tenido
película en ninguna parte. O sea, son barrios donde puede haber pequeñas diferencias, ¿no? En un caso específico, ¿no? Les puedo contar uno de estos jóvenes muy cercano, muy amigo también. Sin embargo, vivía en un barrio que había sido ocupado, como muchos barrios que surgen de nuestras ciudades, ¿no? De asentamiento, vamos, espontáneo, no sé. Bueno, pero había tenido, bien, seguramente tiene, no sé, no tengo contrato, pero había tenido un padre, que todas las noches, bueno, con cierta recurrencia, le contaba al hijo la historia del barrio. Había sido uno de los líderes del barrio, de la ocupación, del asentamiento, y había sido una de las personas que había luchado para que este barrio tuviera los servicios, luz, en fin, para hacerlo vivir el barrio. Entonces, el papá se encargaba todas las noches de contarle historias alrededor de lo que había hecho. Este factor determinó una conciencia de este joven que lo llevó a decir, ok, yo no necesito de esta organización a partir de ahora. Puedo tener un recorrido que me permite hacer otro tipo de camino, ¿no? Sin desconocer lo que hacen los otros compañeros, amigos, etc. No, puedo hacer otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, eso. No es una receta directamente, ¿no? Pero ¿cómo nosotros interpretamos, digo nosotros los antropólogos, cómo interpretamos eso? Interpretamos en que, dado que la pandilla era, así como la consideramos, entendíamos nosotros, es la construcción de un orden simbólico paralelo, es decir, la necesidad de constituir un conjunto de reglas, de sentido de asociación, de organización que junten, ¿no?, los jóvenes. Si en cambio los jóvenes tienen otros recursos simbólicos, tienen otra manera de entender la vida, de poderla procesar, de poder encontrar un sentido de la vida y de reproducirse socialmente sin pertenecer a la organización, bueno, ¿eso de dónde viene? ¿Dónde vienen estos mayores recursos, estos recursos que otros quisieran? Vienen, por ejemplo, en este caso de un padre que le dotaba de muchos recursos simbólicos, ¿no? El sentido de la formación, el sentido de la organización, el sentido de la lucha, el sentido de buscar, ¿no?, ser sujetos de derecho y poder tener un barrio vivible, un barrio a la medida de la dignidad de las personas. Y este chico, bueno, un chico extraordinario, no lo veo hace mucho tiempo, pero un chico que tuvo un desarrollo, ya tuvo una vida probablemente tiene extraordinaria. Entonces, es un asunto de cuánto, bueno, término burdiano, ¿no?, de cuánto capital simbólico, cuánto capital cultural tenemos para poder afrontar las dificultades que vivimos en nuestro barrio, que podríamos pensar que es el campo, ¿no?, como lo podría definir, ¿no? ¿Qué capacidad tenemos de relacionarnos con nuestros vecinos, o sea, cómo nos relacionamos con la gente, con las redes de las cuales podemos ser parte? Y eso dependerá de nuestros propios capitales que hemos podido acumular de alguna manera, y créanme que eso es lo que nosotros vemos. Con los 2015 novientas, ¿qué hicimos? Hicimos trabajos de insuflar recursos simbólicos, insuflar, o sea, producir cosas, actividades, por ejemplo, fotografía en esa época, ¿no?, arte, etc. O sea, insuflar elementos que permitieran tener una capacidad simbólica de poderse relacionar con nosotros sin pelearse, sin tener que aniquilar al otro. Son barrios donde prima lo que nosotros llamamos la masculinidad hegemónica. Se vive, se crece, ¿no?, pensando que uno es si logra inferiorizar al otro. Que la afirmación de uno pasa a través de la inferiorización del otro.
¿Cómo cambiamos este esquema? ¿Cómo hacemos que uno dice, bueno, yo me siento una persona respetable, una persona que pueda acumular cierto capital de prestigio, etcétera, sin tener que disminuir, aniquilar, inferiorizarlo? Este es el tema, digamos, fundamental que había, y así trabajamos nosotros. El problema hoy, esto es gravísimo, el problema hoy es que ya no podemos trabajar así. O sea, el deterioro ha llegado a tal punto que cuando al gatillero yo le digo, mira, espera, no mates, ¿qué me ofrece? O sea, no sabemos de dónde agarrarnos. No hay por dónde meter. Nosotros presentamos un proyecto para trabajar en los colegios mecanismos que íbamos a construir para intentar atenuar de alguna manera o desviar las dinámicas de reclutamiento en los colegios fiscales. Como decía hace un momento, recibimos amenaza que quién sabe de dónde venían, que no vienen necesariamente de jóvenes que pertenecen a una banda u otra, puede venir de los que están más arriba. Entonces, ¿cómo hoy, hace 20 años logramos hacer este trabajo? Y lo hicimos, creo que lo hicimos bien. Pero hoy yo no veo por dónde poder meter las cosas, que no sea una enorme, gigantesca depuración del Estado. El Estado que debería ser el que, ¿no?, donde de ciertas condiciones, posibilidades, etc., hoy el Estado es el primer obstáculo. Y el Estado que formalmente sigue manteniendo su legitimidad. La policía sigue siendo la fuerza legítima, la fuerza para el uso de la crítica de la fuerza. Perdón, sí, bueno, eso. Entonces, y los militares también. Pero fíjense un poco, ¿no? Los militares están todos en la calle. Y ha habido un sinnúmero de abusos. Antes de Navidad, 4 niños desaparecidos y luego de encontrados incinerados de manos de los militares en un sector, un suburbio de la ciudad de Guayaquil. Y sin embargo, los militares no están en las fronteras. No están en la frontera con Pasto, la frontera norte, ni con la frontera sur, con Perú, por donde pasan toda la cantidad de polvito blanco que llegan a indicar los cuerpos de la vida. Vamos a escuchar a Santiago, al profe John Alexander, a Maybeth, vamos donde la profe Marcela, a Sebastián, Kevin, ¿quién más? Oliverio alzó la mano, en ese orden. ¿Ya se escuchan? ¿Cuál era el orden? Santiago, el profe John Alexander, vamos donde Maybeth, volvamos donde la profe Marcela, Sebastián, el profe Oliverio y Kevin. Buenas tardes. Yo hace un par de años estuve en un proyecto a cargo del DACMA, la gobernación, la alcaldía, también la Universidad del Valle, que se encargaba de reunir a jóvenes y a mujeres de barrios marginales, tanto del oriente como de las laderas de lo que uno conoce aquí como el Siloé y todos los barrios que están en conjunto. Digamos que la estrategia consistía en capacitar a las personas en actividades para el medio ambiente, dígase silvicultura, control de plagas, limpieza de ríos. Y por parte de, digamos, de la estrategia se les ofrecía a las personas una remuneración de un salario y se les daba un estudio pago en una universidad. Eso se realizó en la universidad, esta que queda por la Sexta, ya no recuerdo el nombre, en la Camacho, porque aquí no había, digamos, las instalaciones y se recurrió pues a alquilar las instalaciones de allá. Fueron alrededor de 1000 estudiantes, de los cuales 900 y pico llegaron a graduarse por completo, con asistencia y, digamos, con buenos méritos. Pero el problema fue la continuidad de la política, porque a ellos se les ubicaba en ecoparques de la ciudad, pero también en áreas bien específicas de la ciudad, como lo que es todo lo que es el corredor del Boulevard del Río, de ahí hacia arriba.
para limpiar el río, para hacer limpieza con el caracol africano, control de hormigas, etc. Pero el problema iba con que la política no recibía continuidad. Entonces, a donde, digamos, enraizaba allí es que cada vez había menos recursos que, digamos, se inyectaban a estas políticas, pero solo se orientaban a la parte de capacitar a las personas, no trabajaban sobre el tejido del contexto social de los barrios. Entonces, por ejemplo, no había un trabajo en las casas de acción comunal, que normalmente es la política de las ejercida desde las bases de los barrios, para poder, digamos, tener un alcance, involucrar a las familias en general, y no solo a las personas que hacen parte, digamos, de actividades al margen de la ley. Puede llamarse venta de drogas, puede llamarse prostitución, puede llamarse gatilleros, etcétera, todo lo que entra, digamos, en ese espectro. Entonces, yo saqué como unas conclusiones personales de esa situación de la que hice parte. Yo era un monitor de la Universidad del Valle, pues prestaba, digamos, un apoyo logístico, pero pues también pedagógico. Y para mí el más grande problema fue que poco a poco las políticas en general se desmontaron y se les dio otro enfoque. O sea, eso era una forma de meterlo dentro del abanico de salud pública, digamos, dentro del amplio espectro de la salud pública, también en aras de tratar el problema de lo que es la cocaína, la marihuana y todas las drogas suaves y drogas fuertes, no como un problema de seguridad nacional que puede, digamos, interpretarse en esos términos con ciertas salvedades, pero que cada vez se fue enfocando más en la política de verlos como actores de guerra, como actores que hay que combatir con la fuerza bruta del Estado, y las personas poco a poco se comenzaron a salir de las actividades, y eso solo continuó en 3 ciclos. El primer año fue completo, el segundo fue muy intermedio, muy pocas personas comenzaron ya a asistir al tercero, porque estaba la tercera parte. En los barrios, los mismos actores ilegales presionaban a los jóvenes y a las mujeres para que regresaran a las actividades. Les permitieron estudiar con el fin de estudiar esto, con el fin de, pues nos contaban experiencias estudiantes, de sacar, digamos, un beneficio, de obtener un salario, digamos, de obtener lo que llaman materiales de trabajo, como para dedicarse a sus actividades, pero volvían a ser reclutados, porque entonces las personas ya no volvían a ser contratadas. Ya no encuentra hoy, ellos vestían camisas verdes y pantalones khaki, ya no los ve uno en la ciudad, tenían un logo del Dagmar, y por ningún lugar los puedes encontrar, ni siquiera en los ecoparques, que aquí en la ciudad hay 5 ecoparques. Entonces encuentro yo, pues como parte de mi conclusión, no sé si hace parte, digamos, de la investigación de la cual es su interés, de que la biopolítica se pierde en el mismo sentido en el que no se integra con las comunidades de las bases políticas, porque al fin y al cabo están haciendo un trabajo muy paliativo, no preventivo, de lo que sería, hablando en términos de salud pública. Entonces, ¿de qué le sirve a una persona que busca una solución, una alternativa de vida que le permita crear una perspectiva, una familia o un proyecto personal, si a dónde va, si lo que está haciendo el Estado no le permite salir de la condición existencial en la cual está situada? Que simplemente o vuelves, o te matamos a un familiar, o te matamos a ti, o los hacemos salir del barrio, lo que es desplazar a las personas socialmente. Yo no sé si, digamos, en Ecuador, digamos, se presentaron este tipo de estrategias por parte del mismo Estado, pero podría ser que sí, ya que parece un problema local y regional. No, digamos que no creo que se presente, tendrá sus variaciones locales, por ejemplo, distintas, Guayaquil, la de Isidro aquí en Santiago de Cali, pero parece ser que el problema es orgánico, porque en el fondo, cuando se pide tratar las políticas de esta manera, son las grandes organizaciones como la ONU y los países y los personajes políticos, actores que tienen poder, los que no permiten un cambio para que se vea más allá de un problema de seguridad. En realidad no, el problema en el fondo puede estar en el tratamiento de eso como un problema de seguridad. No sé qué opinas, y esa es mi inquietud. Estoy totalmente de acuerdo sobre estas acciones que he reportado como acciones paliativas, son acciones parches. De hecho, muchas de estas acciones se hacen también, se hicieron y se hacen en Ecuador.
es evidente que en lo que si un joven, un adolescente tiene que poner en una balanza lo que le ofrece la cultura ilegal, y además, ojo, no es solamente una cuestión económica, sino que también se nutre de aspectos emblemáticos, de aspectos culturales, obviamente, de consumos culturales, de imaginarios, ¿no? Que vuelven muy atractiva esa propuesta frente a la otra de esa supuesta legalidad, como he tratado de decirla, que cada vez más se merma, cada vez más se deteriora, cada vez más pierde credibilidad, porque nadie es portador en este momento de la legalidad, y incluso en este momento quizás el que dice, habla de legalidad, es objeto de mofa, de burla, es decir, bueno, o sea, ha perdido totalmente, uno. Dos, si las condiciones del territorio, del espacio donde se mueven estas personas, no cambian, no se reorientan hacia la posibilidad de que nuestros territorios sean vivibles, sean dignamente vivibles, lo que quiere decir que tengamos relaciones sociales, que tengamos trabajo, que tengamos educación, tengamos salud, tengamos situaciones, digamos, de dignidad, ¿no?, de la vida. Es evidente que todo esto es paliativo, y la fuerza que ejerce, lo atractivo que ejerce la cultura ilegal, ¿no?, el narcotráfico, será cada vez más grande, ¿no? En nuestro caso, yo les hablé, nosotros hicimos esto, funcionó muy bien, pero yo dije, esto es como lo que hemos hecho una especie de piloto, ¿no? Nosotros hemos mostrado qué podíamos hacer con una organización, repito, entre otras cosas tenía actividades delictivas, para que se convirtieran. La idea era que se convirtiera en un sujeto político, me habría encantado, ¿no? Y en parte lo logramos. Pero ¿qué pasó? Que ya estas organizaciones no existen, y ya los adolescentes de ahora van directamente, la mayor parte de ellos van directamente para las actividades criminales. Y también estoy de acuerdo que no es un asunto del Ecuador ni de Colombia, etc. De hecho, nosotros trabajamos con una categoría que es el Estado Policial Global, ¿no?, de William, un autor que se llama William, que señala precisamente que estamos frente a un Estado, todos los estados, que de alguna manera se vuelven policiales porque, y eso tratamos de decirlo nuevamente, policiales porque no tienen otra capacidad que la de reprimir aquello que la acumulación capitalista ya desbordada, ¿no?, un mundo donde están poquísimos ricos y un montón de otros que viven mal, ¿no es cierto?, una desigualdad, una asimetría enorme. Entonces son estados ya que tienen que sí o sí recurrir a lo policial, es decir, a la represión, para poder mantener el control que muchas veces quiere decir exterminio. He hablado de los 4.000, o sea, personas que ya pierden su dignidad de seres humanos, o sea, son personas que pueden ser, háganme, son homo sapiens, ¿eh? Carlos, han estudiado George Agamben, homo sapiens, o sea, son personas sacrificables, ¿no? Homo sapiens. Son personas sacrificables, son personas que pueden ser eliminadas, ¿no?, así como fueron eliminados en los campos de concentración, fueron eliminados porque son personas que no tienen la dimensión o la dignidad de ser vida digna, ¿no?, sino que pueden ser sacrificables. Y así son ahora estos niños, estos adolescentes sacrificables. Desaparecieron 4 niños antes de Navidad en manos de los militares. Los encontraron carbonizados, o sea, incinerados. En mi país pasa esta cosa y uno dice, bueno, o sea, entonces, totalmente de acuerdo. Nosotros no pudimos seguir adelante si hubiéramos seguido adelante como queríamos, como a través de la elaboración de la política pública de juventud. Es que el Estado, ¿quién hace la política pública? Es el Estado. O sea, si en cambio el Estado se dedica a hacer negocios truchos, hacer negocios, al menos una parte importante,
ya no tenemos referentes, no sabemos de dónde agarrarnos, de dónde aferramos, de dónde nos aferramos. Yo cuando hace 20 años y ahora aún más, tengo miedo de transitar cerca de un patrullero o un cuartel militar. O sea, cuando trabajaba con estos jóvenes me decían, pero no tienes miedo. No tengo miedo cuando estoy cerca de un policía, porque sé que el policía me puede hacer mucho más daño que ellos y va a tener siempre la razón. O sea, el deterioro de estas instituciones es tan, permítame, pero que ya estamos jodidos. ¿Cómo salimos de eso? Profe John Alexander. Muchas gracias, profesor Carlos, por la palabra. Muchas gracias, doctor Mauro, por la conferencia y por los comentarios también tan pertinentes a las preguntas anteriores. A mí me hace mucha resonancia algo que has indicado a propósito de este obstáculo que han experimentado de manera muy directa en la continuación de estos programas de intervención social, en lo que refiere a la práctica imposibilidad de identificar en jerarquías y en lugares legítimos, ¿cierto?, de delimitación del poder y de organizaciones estructuradas que puedan ser accesibles para trabajar en estos territorios, ¿no? Esa dificultad me llama mucho la atención y en razón de esto quisiera compartir un poco la experiencia que tenemos dentro del grupo de investigación con una investigación que está vinculada con un programa de intervención para reducir estos índices tan alertantes de violencia. Aprovechando también para responder un poco a algo que comentaste, que era cierto el desconocimiento de cuáles podrían ser las cifras en Colombia. Las cifras que hemos manejado de violencia, específicamente de lesiones fatales, para el año 2003, que están consolidadas por el Boletín de Medicina Legal, apuntan a cerca de 30.000 afectados. Y de esos 30.000, aproximadamente el 4.7% son adolescentes. Y para tener una idea de la magnitud, Cali es una de las ciudades más violentas del mundo, ¿sí? 200 veces más en indicadores, ¿cierto?, que las ciudades más violentas de Alemania y de Japón, por ejemplo. En Cali específicamente tenemos ingresos hospitalarios de 4 o 5 afectados con lesiones por violencia interpersonal, la mayoría de ellos adolescentes que están vinculados con pandillas o con delincuencia pues, juvenil, en estos contextos pues, que hemos estado discutiendo. La estrategia que ha seguido un programa que se denomina Transformando el Círculo de la Violencia, ¿sí?, ha sido la de intervenir, y allí va como el dato que está muy empatado con la dificultad que mencionabas, intervenir los jóvenes desde su ingreso al hospital. Porque claro, los puedes buscar en la escuela y es un nivel de prevención interesantísimo, ¿cierto? Pero muchos están desescolarizados también, ¿cierto? Aquí. Los podrías buscar también, ¿cierto?, por los procesos judiciales, ¿cierto?, que se adelanten en su contra, pero tienes el obstáculo de la presencia, ¿cierto?, del Estado y los intereses que muevan estos actores allí. Entonces, lo que hace el programa es intervenir directamente desde los ingresos hospitalarios a la unidad de trauma. Digamos, nuestro investigador es justamente cirujano en la unidad de trauma. En 5 años, contados desde el 2018 a 2023, fueron 1.700 jóvenes intervenidos, ¿cierto? Que cumplieron pues, como los criterios, obviamente por las limitaciones de presupuesto de los programas. Y de esos 1.700, hablo de 5 años, la ventana de observación, se logró disminuir la reincidencia en ingresos por trauma del 40 al 10%. Y para el caso de reincidencias
penales, digamos, delincuenciales, se logró reducir del 40 al 10%. Pues me parece que es significativo para un programa, ¿cierto?, de intervención que se limita un poco pues, a este escenario. Pues, recordemos que estamos hablando de actores con una marcada conducta violenta, por lo tanto es prácticamente inevitable que no lleguen a una unidad de trauma por lesiones personales. Entonces, te comparto esa estrategia porque también allí hay un nodo importante trabajando con el personal de salud que tiene además, ¿cierto?, una ética médica basada en el cuidado, y en cooperación con ellos se han logrado cosas muy interesantes. Muchas gracias por escuchar. No, muy interesante, y más bien, si tienen alguna cosa escrita, me gustaría mucho saber en detalle cómo hacen, cómo operativizar estas intervenciones. De acuerdo, te lo puedo compartir. Y otro dato que me faltaba, qué pena, que preguntabas por el número de jóvenes encarcelados en Colombia con respecto a Ecuador, es 30 veces mayor. Bueno, es un país también más grande. Yo no sé si en este momento, bueno, no vamos a ver quiénes son los Durán, creo que en este momento en Durán, que es una ciudad chiquita, pequeña, digamos, bueno, relativamente pequeña, cerca de Guayaquil, muy pegada a Guayaquil, en este momento hay 150 muertos por cada 100.000 habitantes. O sea, es una brutalidad y el año a nivel nacional en Ecuador se proyecta que terminará alrededor de 55 muertos por cada 100.000 habitantes. Son datos muy grandes, no sé cuáles son los datos de Cali, de Colombia en general, pero bueno, pero además estos datos para mí sí son significativos, pero a mí me interesa mucho más otras cosas. Por ejemplo, me interesaría mucho saber cuáles son los protocolos que utilizan, porque digamos, inmediatamente yo pienso que todo nuestro trabajo para tratar de intervenir con ese tipo de organización ha sido un trabajo de 5, 6, 7 años, ¿no? ¿Cómo se hace el trabajo, digamos, en una sala donde o sea, cómo funciona eso, ¿no? Me dio mucha interés, mucha curiosidad saber cómo lograron bajar la incidencia, etcétera, haciendo qué en ese espacio tan particular como es el espacio del hospital, de la intervención quirúrgica, en fin, es interesante, si después puede pasar si hay alguna cosa escrita y intercambiamos documentos para... No habíamos escuchado nunca este tipo de intervención. Sí, digamos, ellos tienen periodos hospitalarios, ¿cierto?, de variabilidad, pero de días donde se facilita, ¿cierto?, la intervención, ¿sí? Además pues, del ingreso, ¿cierto?, inicial y de toda la... Pero ahí conectándonos con lo que decía el compañero, cómo hacemos trabajo también en los territorios. O sea, una vez que se hace trabajo, se cura, se logra recuperar, en fin, pero después se vuelve a ir al mismo territorio, ahí qué sucede, o sea, ¿por qué hay esta baja de incidencia? ¿Qué hacen ustedes? ¿O son vagos? ¿Qué es lo que hacen, no? Finalmente, me gustaría mucho saber qué es lo que hacen, ¿no? No es que estoy dudando, ojo, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención, es una práctica de intervención que nunca había oído, ¿no? O sea, intervenir en los hospitales cuando llegan los jóvenes maltrechos, todo lo que se viene haciendo allí me parece una cosa muy interesante, ¿no? De saber qué hace. Bueno, muchas gracias. Usted cuando venía hablando de los Latin Kings, yo también he escuchado otras familias, los Kings, los Bloods, históricamente hablando, lo que pasa es que estas familias tienen como una cuestión de identidad que usted mismo describió, ¿no? Como la nación muy, muy fuerte, ¿no? Y extremadamente fuerte. Entonces mi pregunta iba por esa cuestión de si esa crisis de identidad también tiene que ver como con la crisis ética y con el fenómeno de las redes sociales y del internet, porque este específico tiempo que está yendo de 2000 hacia acá, claro, es como que el narcotráfico permeó todo y la corrupción, pues no solo el narcotráfico, sino el narcotráfico y la corrupción permeó todo. Entonces esta fuerza del narcotráfico y la corrupción básicamente hace que las cuestiones legales no sean para nada atractivas, y ahora la policía trabaja con los criminales, pero casi todos los policías,
digamos, Crips, Bloods, Latin Kings siempre podían poner al Estado como enemigo, ¿no? Tenían un enemigo en común, que vamos a defendernos y a unirnos en esta identidad porque los policías son los malos, ¿no? Fuck the police. Pero ahora fuck the police ya no, porque fuck the police, el policía es el cómplice. Y de hecho a niveles que usted ve que aquí, vea, en WhatsApp, en Facebook, venden todas las drogas. Usted busca drogas y le salen. Y el dealer usted lo llama y le llega. Entonces la cuestión es cómo la policía no los detiene, pues porque es evidentemente que son cómplices. Ok, también la crisis de la educación, porque usted decía que ofertas alternativas para estas, pues listo, sí, la ilegalidad es tan atractiva que al menos hubieran cuestiones atractivas legales, pero hay una crisis de la educación y una crisis ética, como vimos esta mañana, que no hay proyectos de vida. Entonces la deserción en los colegios es absurda, y en las universidades, nomás el año pasado cerraron como 60 colegios en Cali porque no había gente que se quería matricular. Y aquí se gradúa creo que como el 30% de los estudiantes que empiezan la Universidad del Valle, menos. A pesar de que hay materias, hay carreras que no alcanzan los cupos. O sea que literalmente ahí está la oferta, pero la gente no quiere entrar porque no considera atractivo todo el trabajo que hay que poner para luego obtener, no sé, un salario un poco por encima del mínimo. Y es porque no hay esta identidad y esta identidad no permite un proyecto de vida claro. Ahí entonces, ¿qué hacemos? Porque es como que la corrupción y el narcotráfico en serio está permeando todos los aspectos legales, ilegales, la calle, los ricos, Ciudad Jardín, Agua Blanca, la Universidad del Valle, ICESI, es como que todo está permeado por estas cuestiones. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? Es una pregunta histórica. Sí, la cuestión de la identidad sería principal y la tecnología. Mira, es que precisamente estas organizaciones con las que nosotros trabajamos, como eran santos, yo no soy periodista, no, eran organizaciones que hacían cosas delictuales, o sea, tenían muchas. El punto era que. No, el punto era que podíamos. Si yo hablo un poco bajito, ya no he visto mucho. El punto es que la palanca de la identidad era algo muy interesante, ¿no? Nosotros cuando trabajamos con estas organizaciones, lo primero que dijimos, no vamos a destruir lo que ustedes han construido hasta ahora. Vamos a tratar de ver si podemos reemplazar algunas cosas con otras. Eso fue nuestro principio metodológico. Yo mismo tuve que suspender, hacer una epoquea, ¿cierto? De juicio moral, ¿no? O sea, de interpretación y juicio moral, ¿no? Y dije, no les voy a juzgar. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Ya tenía mucho motivo para poder juzgar. Son muy machistas, son un desastre desde el punto de vista de las convicciones de uno. Pero si uno va con sus propias convicciones morales, no trabaja con ellos, ¿no? Bueno, ahí también una cosa interesante. Pero la identidad servía mucho porque la identidad aglutinaba, la identidad hacía pertenecer, permitía que los sujetos se sintieran parte en una sociedad donde no tenían parte, ¿no? Ese era el punto. Y el Estado era su enemigo hasta cierto punto. El Estado era esa entidad que no lo reconocía, los estigmatizaba y no se ocupaban de ellos. Finalmente era eso. Y pasamos de que los policías en esa época nuestra, ¿qué hacían? Algunos policías, el cabo, el sargentito, vendían los fierros, ¿no? Algunos miembros, y 15 días después los requisaban y los volvían a vender. Por tanto, estas organizaciones necesitaban hacer delitos pequeños, etcétera, para fundearse y poderle pagar, entre otras cosas, al policía grande. Hoy el policía, que ya no es el cabo, sino los policías ya de mayor rango, manejan, yo pienso, porque no hay otra posibilidad, manejan las riendas, ¿no? Los hilos del gran trabajo, del gran negocio que es el narcotráfico. Entonces, ¿con quién trabajamos hoy? En aquella época trabajábamos con los capitanes, le decíamos, oiga, díganle al cabo que ya no le venda las armas, que se dedican a otra cosa, nos están metiendo en nuestro trabajo, no, por favor, no lo hagan más. Bueno, algo se logró, ¿no? Pero ahora, ¿con quién hablas? Esa es la gran pregunta. Yo no sé, yo no tengo respuesta en absoluto. Por eso digo que, además, no puedo hacer investigación. ¿Ok?
quién hago investigación? En los territorios no puedo entrar. No puedo entrar si pido permiso ya no al líder barrial, sino cómo se hace, cómo construimos nuevas ideas y de quién confiamos. Ese es el punto. ¿De quién confiamos? No, ahí me quedo. Profe Marcela. Bueno, profe, muchas gracias por la charla y digamos por poner en circulación como este tipo de temas que sin duda nos convocan y nos atañen porque sabemos que la situación, digamos, de violencia en este país respecto a los jóvenes es pues, tiene unos índices altos. Yo quiero más que hacer una pregunta, es como centrar una voz de indignación, de dolor, de frustración, porque me parece que en muchos a veces de los análisis y de la mala prensa, el agua sucia toda queda para los jóvenes y los jóvenes de los sectores marginales, que mal llamados marginales, no sé, que en algún momento que otro lenguaje, pues otra palabra utilizaremos para esto, ¿cierto? O los jóvenes que hemos sido, digamos, víctimas del empobrecimiento de este país o de algunas zonas de este país. Porque yo creo que ahí la pregunta habría que hacerse es dónde queda justamente la responsabilidad de los estados y en el caso de Colombia también de muchos empresarios y gente, digamos, de la clase dirigente empresarial de este país que tuvo mucho que ver o tiene mucho que ver en la creación y en, digamos, en la gestión de este tipo de grupos organizados que están armados y que terminan vinculados de alguna manera con la droga. Porque ya las investigaciones aquí, pues, han mostrado cómo la droga ha servido o el negocio de la droga para financiar estos grupos armados al margen de la ley marginales. Entonces yo creo que sí habría que tirar la pelota hacia allá, porque siempre son los jóvenes los que están en las noticias golpeados, pero ¿dónde está la responsabilidad de estos y los que están atrás de los jóvenes que son quienes realmente están moviendo este tipo de situaciones de negocios y este tipo de organizaciones? Yo quisiera que nos preguntáramos si realmente los jóvenes que además no tienen esa capacidad, si los jóvenes realmente de este país, de las zonas marginales, tienen esa capacidad logística y económica para movilizar ese negocio de la droga que es tan grande, usted nos da unas cifras de 5.000 millones, o sea, ¿a dónde estos jóvenes pueden? Pero yo creo que sí hay que preguntarnos es quiénes están detrás de eso, o sea, ¿quién siembra esta droga? ¿De quiénes son esos predios? Si usted fuera hacia acá, hacia el sur, hacia el Cauca, toda la cordillera occidental está llena de coca, y hacia la central está llena de marihuana y más hacia el suroriente, hacia el Putumayo está llena de amapola, entonces, y está cuidada estas tierras por los militares porque uno va hacia allá y eso está militarizado. Entonces, mi indignación es la hipocresía de los estados frente a esta situación y este estado de cosas, y toda el agua sucia para los jóvenes son gatilleros, los jóvenes son pandilleros, pero yo creo que los jóvenes son víctimas más bien de ese sistema, ¿cierto? Y de esos carteles que tienen otras personas que los lideran. Esa es la pregunta, o sea, realmente pensarnos de quién es la responsabilidad de estas situaciones y que eso no está en los jóvenes, que los jóvenes antes hemos sido víctimas, digamos, de esto y dejarlo por allí. Y como dato curioso, ahorita que hablaban de los presos de Pablo de Colombia, no tenemos el dato claro, pero muchos de los presos de las cárceles ecuatorianas son colombianos, sobre todo en Guayaquil y en otros lugares. Entonces ahí habría también que poner el foco en ese tipo de análisis y por qué eso es así, o por qué es tan fácil sacar la droga de Ecuador más que de Colombia. Que por ahí hay algunas respuestas, algunas hipótesis, pero digamos que yo siento que las preguntas debieran ir hacia esa responsabilidad de esos grandes, ¿cierto? Personas que están realmente a cargo y que tienen la posibilidad de eso. Porque otrora un exdirector de la Aeronáutica Civil permitía que se sacara droga y siniestra de Colombia? ¿Y dónde está la responsabilidad de este tipo de sujetos frente a estas situaciones? ¿Sí? Mira, yo creo que ya el Estado no es ni siquiera hipócrita, el Estado es parte del problema, quizás el principal responsable. Ahora, también hay que decir que hay una arremetida global. Las primeras víctimas de las arremetidas globales son los estados nacionales. La arremetida global significa que, digamos, en términos globales, observamos una acumulación capitalista sin precedentes. Hay excedente de capital, ¿no es cierto? Hay excedente, no se sabe bien cómo colocarlo. Hay el fenómeno, el problema de la financiarización de la economía. Ya no existe la economía real, sino que la economía hoy es hacer dinero con dinero, ¿no? O sea, a nivel global, a nivel macro, tenemos
decía hace un momento, los estados nacionales ya pierden su capacidad de nacionales y se vuelven estados policiales globales. O sea, los estados son los que tienen que hacer trabajo sucio para poder mantener lo que se está dando a nivel global y no tienen otra posibilidad. Eso no es que le quita la responsabilidad. Lo que pasa es que, a ver, yo me hago de este razonamiento, ¿verdad? Un poco de razonamiento un poco sencillo, pero díganme ustedes. Pero me hago de, si el negocio de la droga puede incluso ser mayor en términos de volumen que los otros negocios más o menos denominados como legales, como por ejemplo la venta de armas. Si el negocio de droga además se conecta directamente con el negocio de la minería, de la gran acumulación por explotación de minas, de materia prima, se conecta a su vez con la trata de personas, o sea, todo un archipiélago de negocios ilegales que configuran una gigantesco negocio, o sea, de producción de dinero. ¿Cómo es posible? O sea, es impensable que los estados no participen de ello. Empezando por los estados, digamos, que se dicen más democráticos, ¿no? Los que están más arriba de acá. O sea, yo creo que ningún estado es exento en este momento de participar con algún tipo de instancia en este gigantesco negocio. Los jóvenes son, sí, claro, yo estoy de acuerdo contigo, son víctimas, porque los jóvenes no tienen alternativa, no tienen posibilidad de hacer otras cosas que no son las que finalmente el territorio de los que viven le dan esa oportunidad. Entonces, pero son varios factores que tenemos que tener en cuenta. Y por eso que es bastante complicado hoy en día. Yo diría incluso si hoy nuestros estados fueran manejados por gobiernos progresistas, que yo al menos, como señalé hace un momento, ese gobierno nos permitió hacer cosas interesantes, alternativas. Hoy creería que ni siquiera un gobierno progresista, ¿no? Más allá de si efectivamente lo es o no, más allá de eso, pudiera hoy hacer un trabajo distinto, pudiera, digamos, revertir lo que estamos viviendo ahora. Porque los sectores militares están donde están, como he dicho, ¿dónde está el Estado de Derecho? Esa es la pregunta. ¿Dónde está el Estado de Derecho? Tenemos un presidente que ha hecho una manifestación en contra de la Corte Constitucional porque no le gustó unas sentencias que emitió la Corte Constitucional. Y fue a protestar como si fuera un ciudadano cualquiera. Pagó algunos centenares de personas, y se fueron frente a la Corte Constitucional. O sea, ese ascenso de la ilegalidad, ese ascenso del abuso, ese ascenso de la falta de respeto de las reglas, está pasando con la guerra, digamos, con las guerras que tenemos, ¿no? Frente a Rusia, etc. O sea, ¿qué es lo que está en juego ahí? El orden mundial ya está comprometido, o sea, ya no existen las reglas comunes. El derecho internacional es indivisible. El derecho internacional no se lo respeta a nadie. Naciones Unidas, ¿quién respeta? En nuestros paisitos, por decirlo así de alguna manera, vivimos también las consecuencias de todo eso, ¿no? Yo no sé cómo salir de eso. O sea, la única posibilidad que tenemos hoy es realmente volver a la autonomía que planteaba Tony, que acá, bueno, dio hace un rato. O sea, no contar con el Estado, organizar la sociedad, organizar el común, organizar, digamos, construir un común, una colectivización de sujetos singulares que se juntan para elaborar un proyecto político alternativo, sin contar ya con el Estado, al margen del Estado, o incluso contra el Estado. Pero no sé, ¿cómo se hace eso? También es bien complicado. ¿Cómo se construye el común? ¿Cómo se construye esa multitud de la que hablaba, ¿no? Que es ese unir sujetos singulares para construir algo común. Porque
El común no es un a priori, es lo que se viene, que se tiene que construir posteriormente, ¿no? A través de esta unión de singulares que grabamos. ¿Cómo se hace con Kevin? Doctor, Mauro, pues primero muchas gracias por la conferencia. La verdad que llegué un poco tarde por temas laborales, pero me gustó mucho. Sabemos que usted ha trabajado también con el Estado, con organismos del Estado de Ecuador. Estaba respondiendo usted un poco a mi pregunta ya con lo que estaba diciendo, sin embargo la voy a hacer, la estaba escribiendo acá. Sabemos que Thomas Hobbes habla en el Leviatán acerca del Estado natural, el Estado de Derecho, el pacto social, ¿cierto? El Ecuador que usted refleja en su conferencia me hace pensar mucho en ese Estado natural que nos habla de Hobbes. Hobbes, sí, en ese Estado natural. Teniendo en cuenta también la ética de la liberación que nos plantea Dussel, una ética hecha desde la praxis, desde las víctimas, porque creo yo también que estos jóvenes de los que estamos hablando aquí en Cali, de las pandillas que usted también habla, también son víctimas de la ausencia del Estado. Entonces, aunque ya la estaba respondiendo un poco y me dijo que no sabía, quería preguntarle que cuál cree usted que es el punto de quiebre desde el cual se puede intervenir al Ecuador, incluso sectores más focalizados como las comunas de Medellín, para avanzar en un pacto social que nos guíe hacia un Estado de Derecho. Estimados amigos, o sea, lo decíamos en un comienzo. En Ecuador, por ejemplo, la narración periodística decía: hay que estudiar el caso de Medellín. Bueno, vayan a estudiar. El caso de Medellín no es un caso milagroso. No hay nada de milagroso. El caso de Medellín es el caso de una negociación. Pero no solo... Espera que uno va a la comuna 13 ahora, ¿no? No está psicoanalista, no está bonito, pero es el caso de una negociación hecha por las autoridades, no con el capo. ¿Okay? Una negociación hecha para decir: a ver, no sean tan bobos. El negocio necesita de tranquilidad también, no necesita de zozobra. El negocio necesita de tranquilidad. En Ecuador hay zonas donde no pasa absolutamente nada, desde el punto de vista evidente, pero sí pasa todo el polvo blanco pasa por ahí. Y ahí, cerca de ahí, no pasa absolutamente nada. No hay que afectar el negocio. Entonces, lo que quiero decir es, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer para establecer ese pacto, ese vínculo, ese lazo social que está completamente deshilachado, está roto? Pacto social. Hoy en estos países no tienen pacto social, no tienen un acuerdo social, no hay la posibilidad de establecer, digamos, una hoja de ruta. El Estado no sirve, más bien es el problema. Y la sociedad está descompuesta también, no sabe qué hacer, está desorientada y polarizada, y por eso que termina votando. ¿Cómo se explican ustedes este fenómeno interesante que sucedió en Argentina, sucede en tantos países nuestros? Que las grandes, bueno, en Europa también, que las grandes masas terminan por votar por aquellos que los produjo como los produjo, que los generó como masa que no interviene en los asuntos de lo público, no interviene. O sea, como los más subproletarios, como todas las masas de personas terminan por votar por sus propios carniceros. ¿Qué ha pasado? Ahí intervienen también la cuestión de las redes sociales, quién maneja estas redes, los medios de comunicación, cómo han ido preparando el terreno, cómo son décadas y décadas que hemos ido perdiendo nuestra capacidad de juntar. Porque hay factores que nos han separado todo el tiempo. Hay factores políticos globales y también a nivel nacional que han estado separando. Ayer hablábamos de eso, con la educación. ¿Cómo funciona la educación? La educación es un grandísimo, gigantesco instrumento de separación.
de creación de condiciones para la competición. Eso es degradación. Es la reproducción permanente y constante, mundiana, de la discriminación, de la separación, del estereotipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los recursos, cuáles son los instrumentos que tenemos que juntan, que nos juntan y que no nos separan? Tenemos que pensar en eso. Yo me preguntaba en una conferencia también que di hace poco, en los años, hace 15, 20 años, nos preguntaba, el arte era un gran recurso de religar, de juntar. Tenía una dimensión espiritual, ¿no? Casi de religión, de religar el arte. Pero hoy vamos a los barrios, primero no nos dejan entrar, y si nos dejan entrar nos piden vacunas. Y después, ¿será todavía el arte un recurso? Claro que lo es, pero hay que ver cuáles son las condiciones más generales de poder operar con el arte, ¿no? Para insuflar estos recursos simbólicos, estas capacidades. Hoy vivimos en un espacio de total adversidad. ¿Tú querías decir algo? Sí, sí, señor. Pues, ¿Sobre Medellín? Sí, y en línea de lo que estaba ahorita digamos, un poco tocando Mayber, es que al menos en Colombia se ha estudiado mucho la relación entre los medios de comunicación y los actores al margen de la ley y cómo esto sirve para los fines del aumento, sostenimiento de todo el narcotráfico. Entonces, digamos que hay un caso muy puntual aquí, pero también hay un macro caso referente que es el caso de Cambridge Analytica. No sé si hay... Sí, por supuesto. De la venta, de la entrega de datos de cada uno de nosotros. Que es como cómo se mueven las pasiones de las personas a través de redes sociales para que a través de una reacción, un emoji, me gusta, me encanta, me detesta, me repugna, voten o creen un imaginario que banaliza el problema y pretende resolverlo a través de emociones muy viscerales y también muy primarias. Emociones como la rabia, el odio. Digamos que con Cambridge Analytica eso fue claro porque fue un macro caso. Aquí en Colombia no fue tan claro en el plebiscito por la paz, si mal no recuerdo, cuando el expresidente Juan Manuel Santos cometió el grave error de preguntarle al pueblo si deseaba... mayoritariamente dijeron que no. Sí, dijeron que no, pero el gerente de la campaña por el no, en público, en un diario nacional que se llama La República, confesó que la estrategia que utilizaron fue a través de las emociones. Entonces, ¿qué hicieron? A través de los radios locales y regionales, dependiendo de la estratificación a la cual se dirigía el público específico de la radio, había mensajes muy específicos. Entonces, en los estratos más populares se decía como van a grabar impuestos a las iglesias, vamos a tener menos desempleo. Financiar a estos ex-terroristas. Exacto. Y a los ricos decían, las empresas van a perder, les van a expropiar. Entonces, era un mensaje de odio que buscaba en el fondo capitalizar estas emociones primarias con un fin muy específico, que es desviar, en mi criterio, el fin específico es desviar la vista del problema real, para enfocarse... Algo similar pasó en el referéndum para la nueva constitución, la constituyente en Chile, con Boric, que también perdieron. O sea, quizás cuando se vuelva a hablar de eso, sigue vigente la constitución de Pinochet, ¿no? Sigue vigente esa constitución. Pero es cierto lo que tú dices, ¿eh? La narración periodística en el Ecuador, por ejemplo, tiene abona todo el tiempo y reproduce esto del decreto del gobierno ecuatoriano que dice que hay un conflicto armado interno, ¿no? Entonces, que el Estado está en guerra con las organizaciones criminales, en guerra, ¿no? Un conflicto armado interno, por un lado. Y cuando asoman todos los días, son 3, 4, 5, 6 muertos en diferentes ciudades, sobre todo de la costa, dice, son ajuste de cuentas. O sea, en el fondo, como decir, banalización, se matan entre ellos. Y así nos liberamos, la gente que debe pensar, bueno, hasta que se matan entre ellos, nos liberaremos de estos terroristas, porque esto así nos ha definido el gobierno. Entonces, tenemos una prensa en contra, tenemos las redes sociales que se manejan con ciertas lógicas que no van en el sentido de poder producir
nueva forma de juntarse, nueva forma de socialización. Tenemos un Estado en contra, tenemos todo en contra. Pero algo habrá que interrogarse. Pensemos, ¿por qué las universidades no pensamos estas cosas, querido Carlos? ¿Por qué junto con enseñar HOTS no decimos o Agamben o Tony Negri? ¿Por qué no pensamos qué puede hacer la universidad para, no sé, aunque sea construir de la imaginación algún tipo de utopía? Ya me está mirando mal. Nicolás, si terminamos o... No, yo me estoy retirando, ya me estoy jubilando. Cantando, sí. Pero Nicolás, si la universidad nadie me acepta, me vengo más violenta de... Bienvenido. No, el Ecuador está por encima. Cuidado. Irán es más violento que Cali, dice Pablo. Irán está como 150 muertos por 100.000 habitantes. Aquí son 90 y Creo que pico. es... ¿ah? Aquí son 90 y pico por cada Irán tiene un 50% más. Irán hay muertos todos los días. En el primer trimestre de este año, Ecuador tenía un muerto diario. Entonces, muchos de estos muertos son niños adolescentes. Y siempre son chicos racializados, ¿sabes? Con las cárceles con colombianos y venezolanos. O sea, había que preguntarnos por qué son de un color, de una estatura, de una nacionalidad en particular. Yo creería, y creo que va No, ya, con la de Nicolás. algo y es va algo y es de que no sé si pasa en Ecuador, aquí sí pasa y se puede ver en las múltiples situaciones que pasa el país, y es que el colombiano no ve el problema hasta que toca la puerta de su casa, ¿sí? Entonces pasa, digamos, por lo menos hace 8 días, exactamente, más o menos 2 horas antes, cerca donde posiblemente muchos vivimos, cerca donde yo vivo, está una bomba, ¿sí? Pero como eso a mí no me toca, entonces no me importa. Se murió gente, ¿sí? Muchos heridos, daños estructurales, pero a mí no me tocó, entonces, ok, qué pesar. Sí, se hablaron los primeros 3 días, de luto, el domingo se hizo una marcha y hoy ya estamos todos en nuestra vida común y corriente, ya no pasó, ¿sí? Entonces, creo que el colombiano va a eso, yo lo baso desde mi visualización, ¿sí?, hacia mi país, y es, si a mí no me toca, pues yo no voy a hacer nada, ¿sí? Entonces, creo que voy mucho a lo que tú dices, cómo hacer para que un país haga algo sin la necesidad de un Estado. Y es cuando el país mismo se cansa de lo que ya está pasando y empezar a hacer algo por lo de uno sin esperar a alguien que venga de por encima. Creo que también se nos olvida, y creo que todos nombramos el tema del Estado, nombramos el tema de que hay alguien que está por encima, pero creo que olvidamos de que pues, nosotros lo pusimos, ¿sí? Como en algún momento lo nombraba Garzón, y era el tema de, nosotros abrimos una licitación para que venga alguien y nos maneje, ¿sí? Le decimos qué tiene que hacer, pero esa persona, en vez de mejorar, digamos, esa finca, por ejemplo, nos termina desarrebatando todo, y nosotros veníamos haciéndole reverencias a ese mayordomo. Entonces, creo que somos también culpables, no podemos culpar solamente al Estado. Es que nosotros somos los que ponemos el Estado, ponemos el gobernante, ponemos un concejal, ponemos una JAL, y a lo último nosotros vemos al alcalde, señor alcalde, ¿cómo le va? Muchas gracias. Señor presidente, ¿cómo le va? Y no, es que el problema es de ellos, hay muertos, el problema es de ellos, hay delincuencia, el problema de ellos, pero creo que olvidamos un poco, y es que también es culpa de nosotros, ¿sí? Hay gente que, digamos, le echa, digamos, por ejemplo, en este momento culpa a Petro, pero ya de que no votó por él, ¿sí? Y si hubo 40 millones de colombianos que votaron por él, pues 40 millones de colombianos que son culpables, sea derecha o sea izquierda. Entonces creo que la tarea también va a imponer de nosotros
¿Y qué vamos a hacer por eso? ¿Sí? Lo que ustedes hacen es muy chévere, digamos, de entrar a barrios marginales, barrios estratificados, digamos, de una forma baja, ¿sí? Y tratar de cambiarlo. Pero es una minoría. ¿Qué pasa si todos pensamos en lo mismo? Si todos nos preocupamos de nuestro propio país, si todos luchamos por lo mismo que todos queremos, que es paz, muy difícil, ¿sí? Pero sí una tranquilidad más grande. Ya todos, y creo que todos lo reconocemos, Cali es una ciudad muy peligrosa, ¿sí? Conozco Guayaquil. Guayaquil también es una ciudad muy peligrosa, ¿sí? Conozco Quito. Quito es una ciudad también muy peligrosa, ¿sí? ¿Y qué se va a hacer por eso? No, es que pues, a mí me robaron, pero pues, ¿qué voy a hacer yo? ¿Sí? Sí, es ese individualismo ya naturalizado. También está mucho la cultura de venderse el país, ¿no? Sí, sí, o sea, realmente hay varios factores que nos condujeron a ser cada uno una moda, ¿no? Cada uno como todo sujeto a la relación con los otros. Tantos factores que han incidido a lo largo de ese tiempo que o sea, todos tenemos este bendito o maldito teléfono y todos estamos entretenidos con él. Y no tenemos ni ganas, ni tiempo, ni sabemos cómo quitarnos de la manera. O sea, son varios factores que pero es evidente ese exacerbado individualismo, ¿no? Este hecho de decir, bueno, si no me toca a mí, ya hay, no sé, egoísmo, diferentes cosas que pasan y que nos dan. O sea, todo esto no es casual. Y la responsabilidad nuestra de las universidades es descifrar estas condiciones que nos han conducido a eso. Descifrar, porque solamente si entendemos bien cómo funciona. Gramsci solía decir, ¿no? Si no entendemos bien cómo funciona la hegemonía, y él lo había entendido muy bien, no sabremos nunca cómo revertir, cómo construir una alternativa hegemonía. Lo mismo acá, ahora ha pasado mucho tiempo, quizás no se trata más solamente de tener un Estado de diferente tipo, no lo sé, pero el papel de la universidad debería ser eso, o sea, seguir dotándonos, no sé si lo hace, no sé, en algunos casos sí, en otros no, seguir dotándonos de capacidades que nos permitan entender de dónde viene lo que viene.